Omar García Harfuch descubre la verdad detrás del asesinato del alcalde Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. La investigación revela la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, identificando al sicario El Cuate y a la célula criminal detrás del ataque. En medio del Día de Muertos, durante el Festival de las Velas, el atentado expone la violencia que mantiene a Michoacán bajo el control del narco. Harfuch narra en primera persona la presión, la responsabilidad del cargo, los errores del sistema y la promesa de que esta vez no habrá impunidad. Hay momentos en esta profesión en los que sientes que el peso del país entero descansa sobre tus hombros. Momentos en los que cada decisión puede significar la diferencia entre salvar una vida o perderla para siempre. El 1 de noviembre del 2025 fue uno de esos días que jamás olvidaré. Recibí la llamada exactamente a las 20:37. La voz al otro lado del teléfono temblaba, pero las palabras fueron claras como un disparo en medio del silencio. Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, había sido atacado a balazos durante el Festival de las Velas. En pleno Día de Muertos, mientras las familias honraban a sus difuntos, alguien decidió crear un nuevo muerto. Alguien decidió que un hombre que luchaba por su pueblo merecía morir en la plaza pública, frente a su gente, frente a su hijo. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Uruapan no es cualquier municipio. Es una ciudad que lleva décadas sangrando por las disputas territoriales del narco. El Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos, los Blancos de Troya, todos queriendo un pedazo de esa tierra rica en aguacate y limón, pero más rica aún en rutas para el tráfico de drogas. Carlos Manso lo sabía. Desde que asumió la presidencia municipal en septiembre del 2024, supo que estaba entrando en una zona de guerra. No era ingenuo, era valiente, demasiado valiente quizás. Había pedido apoyo federal en múltiples ocasiones. Le asignamos 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección periférica, más policías municipales de su confianza para la seguridad inmediata. Pero ningún esquema de protección puede detener una bala cuando el sicario está dispuesto a morir en el intento. Esa noche, mientras las velas iluminaban la plaza central de Uruapan, mientras las familias comían pan de muerto y recordaban a sus seres queridos, un hombre con sudadera blanca y capucha se acercó al alcalde. Las cámaras del C5 capturaron todo. Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, un joven de apenas 17 o 19 años, drogado hasta las cejas, con el rostro cubierto y el corazón lleno de odio o de dinero o de ambas cosas. Disparó 7 veces, 2 impactos en el abdomen de Manso, 1 en el brazo. Los escoltas respondieron de inmediato. El Cuate cayó muerto en la misma plaza, pero el daño ya estaba hecho. Carlos Manso fue trasladado al hospital, donde murió horas después. Su hijo había estado con él minutos antes del ataque. El niño vio todo. Convocamos al Gabinete de Seguridad de Emergencia. La presidenta Claudia Sheinbaum estaba furiosa y consternada a partes iguales. Me pidió respuestas. Le dije que las tendría, pero necesitaba tiempo. Necesitaba revisar cada video, cada testigo, cada pista. Los primeros informes indicaban que habían sido detenidas 2 personas más, además del agresor abatido. Uno de ellos era cómplice directo, el otro un testigo clave. Comenzamos a reconstruir los movimientos del Cuate. Las cámaras nos mostraron que se había hospedado en un hotel del centro de Uruapan alrededor de las 16 horas. Compró cosas en tiendas de conveniencia. Caminó por las calles como si fuera un turista más. Pero no lo era. Era un sicario enviado a cumplir una misión. Y la cumplió, aunque le costara la vida. El arma que usó El Cuate era una pistola calibre 9 milímetros. Cuando la balística hizo las pruebas, descubrimos algo que nos heló la sangre. Esa misma arma había sido utilizada en 2 homicidios previos en Uruapan. El 16 de octubre, 2 personas fueron ejecutadas en la colonia Tierra y Libertad. El 23 de octubre, otra persona fue asesinada y una más resultó herida en un bar de la colonia La Gran Parada. Las víctimas de ambos ataques estaban vinculadas a grupos rivales del CJNG. Todo comenzaba a tener sentido. Esto no era un ataque aislado. Esto era una operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos Manso había sido marcado como objetivo. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué hizo Manso para merecer la muerte a manos de los hombres del Mencho? La respuesta llegó cuando revisamos los antecedentes. Apenas unas semanas antes del asesinato, la Policía Municipal de Uruapan, bajo las órdenes del propio alcalde Manso, había capturado a René Belmonte Aguilar, alias El Rino, un líder regional del CJNG. Manso había publicitado la detención con orgullo. Había salido en las noticias, había dado declaraciones, había dejado claro que en su municipio no habría espacio para el crimen organizado. Fue su sentencia de muerte.
El CJNG no perdona, no olvida. Y desde luego, no tolera que un alcalde independiente, sin el poder de un partido grande detrás, les arrebate a uno de sus capos. El mensaje fue claro: nadie toca al cártel y vive para contarlo. Ni siquiera un alcalde con escolta federal, ni siquiera un padre de familia rodeado de su gente en una noche de celebración. Osvaldo Gutiérrez Vázquez, el Cuate, era originario de Apatzingán, una de las zonas más calientes de Michoacán. Las investigaciones revelaron que era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos en el mundo del narco como el Runo y el Redós. Estos dos hermanos son piezas clave del CJNG en la región. Han sido identificados por la Secretaría de la Defensa Nacional como responsables de bloqueos, ataques y tráfico de drogas en Jalisco y Colima, operando bajo las órdenes directas de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. El Cuate no era un sicario cualquiera, era parte de una estructura criminal bien organizada, con vínculos directos con la cúpula del cartel. Su misión era clara: matar a Carlos Manso y morir en el intento si era necesario. Cumplió ambas cosas. Durante los días siguientes al asesinato, Uruapan se convirtió en un polvorín. Las protestas estallaron por todo Michoacán. En Morelia, un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en el Palacio de Gobierno exigiendo justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Causaron destrozos en 16 áreas del edificio. La Fiscalía detuvo a 8 personas. Eran Mario Emanuel, Raúl, Juan Carlos, Pedro Rodrigo, Mauricio, Nidia Georgina, Kitsia Jajari y Alma. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La gente estaba enardecida. Sentían que el gobierno los había abandonado. Sentían que Carlos Manso había muerto porque nosotros no hicimos suficiente para protegerlo. Y tal vez tenían razón. Tal vez 14 elementos de la Guardia Nacional no eran suficientes. Tal vez deberíamos haber hecho más. Pero en este país los recursos son limitados y los enemigos son infinitos. En la conferencia de prensa que di 2 días después del asesinato, fui claro con los medios y con el pueblo de México. Les dije que no habría impunidad, que llegaríamos hasta las últimas consecuencias, que los responsables serían detenidos y juzgados, que el cobarde ataque contra un servidor público no quedaría impune. Pero mientras decía esas palabras, sabía que la realidad era mucho más compleja. Sabía que identificar al autor material era solo el primer paso. Lo difícil era llegar a los autores intelectuales, los que ordenaron la ejecución, los que movieron los hilos desde las sombras, los que nunca ensucian sus manos pero son responsables de ríos de sangre. Los hermanos Álvarez Ayala seguían libres, el Prángana seguía operando. Y detrás de todos ellos, el Mencho seguía dirigiendo su imperio criminal desde algún lugar de Jalisco o Michoacán. La presidenta Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Prometió reforzar la presencia federal en el Estado. Prometió que este caso no sería uno más en las estadísticas. Pero yo sabía que las promesas no bastan. Hace falta acción, hace falta inteligencia, hace falta coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Y sobre todo, hace falta voluntad política para enfrentar al monstruo que hemos dejado crecer durante décadas. Carlos Manso no fue el primer alcalde asesinado en México. Y me duele decir que probablemente no será el último. Pero su muerte no puede ser en vano. Tiene que significar algo. Tiene que ser el punto de inflexión que nos obliga a cambiar nuestra estrategia, a ser más inteligentes, a ser más despiadados con los criminales. Los 14 elementos de la Guardia Nacional que estaban asignados a la protección de Manso fueron interrogados, también los 8 policías municipales que componían su escolta cercana. Descartamos que tuvieran vínculos con el crimen organizado. No hubo traición interna, simplemente el ataque fue ejecutado con tal precisión y en un momento de tanta vulnerabilidad que fue imposible prevenirlo. Manso estaba en un evento público, rodeado de cientos de personas. Los sicarios aprovecharon esa vulnerabilidad, se mezclaron entre la multitud, esperaron el momento exacto. Y cuando lo tuvieron, actuaron. Es la misma táctica que han usado en otros magnicidios, la misma que usaron cuando intentaron matarme a mí hace años en la Ciudad de México. La diferencia es que yo sobreviví. Carlos Manso no tuvo esa suerte. Sus hijos quedaron huérfanos. Su esposa, Grecia Quirós, quedó viuda. Ella asumió la presidencia municipal días después, una mujer valiente que decidió continuar el legado de su esposo, a pesar del dolor y del miedo. La cooperación internacional fue inmediata. Christopher Landau, subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, ofreció apoyo para esclarecer el crimen. Estados Unidos tiene un interés estratégico en Michoacán.
Los carteles que operan ahí no solo controlan el tráfico de drogas hacia el norte, sino que también han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. Aceptamos la cooperación. Les dije que toda información que tuvieran sería bienvenida, que trabajamos con agencias extranjeras en intercambio de inteligencia, que este caso no era solo de México, sino de toda la región. Porque el CJNG no respeta fronteras, no respeta leyes, no respeta vidas, y si no los detenemos seguirán creciendo hasta convertirse en un poder paralelo al Estado, hasta convertirnos en un narcoestado, algo que no podemos permitir. Durante las siguientes semanas, la investigación avanzó lentamente pero con firmeza. Identificamos a 2 personas más que habían estado con el cuate antes del atentado. Una de ellas le había proporcionado ropa. La otra lo acompañó mientras hacía compras en tiendas de conveniencia horas antes del ataque. Ambos eran parte de la célula del CJNG en Uruapan. Ambos fueron detenidos, pero seguíamos sin dar con los cabecillas. Los hermanos Álvarez Ayala se movían como fantasmas. Operaban desde la clandestinidad, protegidos por una red de sicarios, halcones y cómplices que los alertaban de cualquier operativo. Michoacán es un estado enorme, con montañas, selvas y comunidades donde el gobierno federal apenas tiene presencia. Es el terreno perfecto para que los carteles establezcan sus bases de operaciones, y el CJNG ha sabido aprovecharlo mejor que nadie. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, se convirtió en mi aliado más cercano en esta investigación. Él fue quien consolidó la hipótesis de la participación del CJNG. Él fue quien presentó las pruebas balísticas que vinculaban el arma del cuate con los homicidios previos. Él fue quien expuso ante los medios que todo apuntaba al Mencho y su organización. Trabajamos juntos, compartiendo información, coordinando operativos, revisando cada pista, porque sabíamos que este caso era emblemático, que el país entero nos observaba, que si fallábamos, si permitíamos que este crimen quedara impune, estaríamos enviando el mensaje de que los carteles pueden matar a quien quieran sin consecuencias, y eso no podía pasar. No bajo mi responsabilidad, no mientras yo fuera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. La presión mediática fue brutal. La oposición política aprovechó el asesinato para atacar al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Nos acusaron de ser un narcogobierno. Nos acusaron de no hacer suficiente para proteger a los alcaldes y a la población civil. Nos acusaron de tener las manos manchadas de sangre. La presidenta respondió con firmeza, los llamó buitres. Les recordó que la violencia en Michoacán no comenzó con nosotros, que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se desató la guerra contra el narco que dejó cientos de miles de muertos. Que nosotros heredamos un país roto, fracturado, donde los carteles ya tenían el control de regiones enteras, y que estábamos trabajando para cambiar eso, pero que los cambios no suceden de la noche a la mañana, que hace falta tiempo, estrategia y, sobre todo, unidad nacional. Pero las palabras no bastan. La gente quiere resultados, quiere ver a los responsables tras las rejas, quiere sentirse segura al salir a la calle, al ir a trabajar, al llevar a sus hijos a la escuela. Y yo entiendo esa demanda, la comparto. Por eso seguimos trabajando día y noche en este caso. Por eso no descansaremos hasta dar con todos los responsables, porque Carlos Manso no era solo un alcalde, era un símbolo de resistencia contra el narco, un símbolo de valentía en medio del miedo, y su muerte tiene que ser castigada con todo el peso de la ley, no solo por él, no solo por su familia, sino por todos los mexicanos que merecen vivir en paz, sin tener que arrodillarse ante los criminales. Hace unos días, mientras revisaba los expedientes del caso en mi oficina, encontré una fotografía de Carlos Manso con su hijo en brazos. Fue tomada minutos antes del ataque. El niño sonríe, el alcalde también. Ninguno de los dos sabe que en menos de una hora todo cambiará para siempre, que una bala destrozará esa familia, que ese niño crecerá sin su padre, que esa sonrisa se convertirá en llanto. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, pensando en todas las decisiones que tomamos, en todas las veces que pude haber hecho algo diferente, en todas las noches que no dormí tratando de anticipar el próximo ataque, y me pregunté si algún día, en este país, un alcalde podrá caminar por su plaza sin miedo a ser asesinado. Si algún día un niño podrá crecer sin ver cómo matan a su padre frente a sus ojos. La verdad es que no lo sé, no tengo esa respuesta. Lo único que sé es que no puedo rendirme, que no podemos rendirnos, que cada caso como el de Carlos Manso nos tiene que hacer más fuertes, más determinados, más implacables contra el crimen organizado. El CJNG quería enviar un mensaje con este asesinato. Querían demostrar su poder, querían sembrar el miedo, pero nosotros vamos a responder con la fuerza del Estado, con la justicia, con la ley. Vamos a demostrarles que en México
Matar a un servidor público tiene consecuencias, que no importa cuán poderoso sea el cartel, tarde o temprano caerán, como han caído tantos otros, como caerá el Mencho, como caerán los hermanos Álvarez Ayala, como caerá cada maldito sicario que crea que puede disparar contra un alcalde y salirse con la suya. Las investigaciones continúan. Cada día tenemos nuevas pistas, nuevos detenidos, nuevas pruebas. Estamos cerca de identificar a los autores intelectuales. Estamos cerca de desmantelar la célula del CJNG que operó el atentado. Y cuando lo logremos, cuando tengamos a todos tras las rejas, voy a mirar esa fotografía de Carlos Manso con su hijo una vez más. Y voy a decirle, aunque ya no pueda escucharme, que cumplimos nuestra promesa, que no hubo impunidad, que su muerte no fue en vano, que cada lágrima que derramó su familia se convirtió en fuerza para seguir luchando. Porque eso es lo que hacemos los que estamos en esta trinchera, convertir el dolor en determinación, la rabia en justicia y la sangre derramada en un compromiso inquebrantable de que México será libre algún día. Por ahora, sigo aquí, en mi oficina, rodeado de expedientes, de fotografías, de evidencias, con el teléfono sonando cada 5 minutos con nuevas emergencias, con la presidenta preguntándome por avances, con el pueblo exigiendo respuestas, con el peso de un país entero sobre mis hombros. Pero no me quejo, este es el trabajo que elegí. Esta es la responsabilidad que asumí y voy a cumplirla hasta el final, porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Si los que tenemos el poder para hacer justicia nos rendimos, entonces el narco habrá ganado. Y eso jamás va a pasar. Mientras yo esté vivo, mientras tenga fuerzas, mientras tenga un soplo de aliento, voy a seguir luchando contra estos criminales. Voy a seguir buscando justicia para Carlos Manso, para su familia, para Uruapan, para Michoacán, para México entero. El cártel Jalisco Nueva Generación cometió un error al matar a Carlos Manso. Creyeron que con su muerte iban a sembrar el miedo, pero lo que lograron fue despertar la determinación de todo un gobierno, de toda una nación. Ahora saben que los estamos buscando, que no habrá rincón de México donde puedan esconderse, que cada sicario, cada operador, cada cómplice del asesinato va a pagar por lo que hizo. Los hermanos Álvarez Ayala, el Prángana y todos los que participaron en esta operación van a caer. Es solo cuestión de tiempo. Y cuando caigan, el mensaje será claro. En México, asesinar a un alcalde no queda impune. En México el Estado es más fuerte que el narco. Y en México la justicia siempre llega. Aunque tarde, aunque cueste, aunque duela, siempre llega. Esta es mi promesa, mi compromiso, mi razón de ser en este cargo. Y voy a cumplirla, cueste lo que cueste, porque Carlos Manso merece justicia. Su hijo merece crecer sabiendo que los asesinos de su padre están tras las rejas. Su esposa merece poder dormir en paz sabiendo que hicimos todo lo humanamente posible para castigar a los responsables. Y el pueblo de Uruapan, el pueblo de Michoacán, el pueblo de México entero, merece vivir sin miedo, sin violencia, sin carteles que crean que están por encima de la ley. Ese es el México por el que lucho. Ese es el México por el que Carlos Manso dio su vida. Y ese es el México que algún día, con trabajo, con determinación, con justicia, vamos a construir. Te lo prometo, Carlos, te lo prometo. Los días que siguieron al asesinato de Carlos Manso se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba, los responsables se alejaban más, se escondían mejor, borraban sus huellas. Pero nosotros también nos movíamos. Desplegamos operativos en toda la región de Uruapan, Apatzingán y los municipios aledaños. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, todos trabajando coordinadamente con la Fiscalía de Michoacán, establecimos puntos de control en las carreteras principales, monitoreamos llamadas telefónicas, rastreamos movimientos bancarios, interrogamos a informantes, todo el aparato del Estado mexicano enfocado en un solo objetivo: desmantelar la célula del CJNG que había asesinado al alcalde. Era una cacería y nosotros éramos los cazadores, pero sabíamos que el enemigo era astuto, despiadado y estaba dispuesto a morir antes que ser capturado. La primera gran pista llegó 5 días después del asesinato. Uno de nuestros informantes en Apatzingán reportó movimientos sospechosos en una casa de seguridad ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, el mismo lugar de donde era originario el cuate. Al parecer, varios integrantes del grupo de los hermanos Álvarez Ayala se habían refugiado ahí después del atentado. Organizamos un operativo nocturno. 40 elementos entre militares y Guardia Nacional rodearon la propiedad a las 3 de la madrugada. Usamos drones con cámaras térmicas para confirmar cuántas personas había dentro. Contamos 6. Cuando dimos la orden de entrada, la respuesta fue inmediata.
ráfagas de AK-47 y cuernos de chivo perforando la noche. El enfrentamiento duró casi 20 minutos. Al final, 3 sicarios cayeron muertos. 2 lograron escapar por la parte trasera y uno fue capturado con vida, herido pero consciente. El detenido se identificó como Leonel, aunque todos lo conocían como el Chango. Tenía 23 años y un historial criminal que incluía secuestro, extorsión y homicidio. Durante el interrogatorio inicial se negó a cooperar. Permaneció en silencio, con la mirada fija en la pared, como si estuviera en otro mundo. Pero los agentes del Ministerio Público sabían cómo manejar estos casos. No usamos tortura, eso quedó claro desde el principio. Usamos psicología, evidencia y la presión de saber que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Le mostramos las fotografías del cuate muerto en la plaza. Le mostramos los videos del atentado. Le explicamos que el arma que usó el cuate había sido rastreada y que todas las pistas conducían directamente a su grupo. Después de 6 horas, finalmente habló. Y lo que nos dijo cambió el rumbo de la investigación. Según el Chango, la orden de matar a Carlos Manso vino directamente de los hermanos Álvarez Ayala, el Runo y el R2. La razón no era solo la captura del Rino, había algo más profundo. Al parecer, Manso había comenzado a investigar el lavado de dinero del CJNG en el sector aguacatero de Uruapan. Había descubierto que varias empresas exportadoras estaban siendo utilizadas como fachada para limpiar millones de dólares del narcotráfico. Manso había compartido esa información con autoridades federales y estaba preparando una denuncia formal. El cartel no podía permitirlo. Si esa investigación prosperaba, perderían una de sus principales fuentes de financiamiento. Por eso tenía que morir. Por eso enviaron al cuate. Por eso lo ejecutaron en público, como mensaje para cualquier otro funcionario que pensara en desafiarlos. Era un acto de terror puro y calculado. Con esa información, solicitamos órdenes de aprehensión contra los hermanos Álvarez Ayala y otros 5 operadores del CJNG en la región. También pedimos el aseguramiento de 3 empresas aguacateras sospechosas de estar vinculadas al lavado de dinero. Los jueces federales aprobaron todo. Ahora teníamos las herramientas legales para golpear al cártel donde más les dolía, en el bolsillo. Coordinamos con la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias. Intervenimos las empresas. Decomisamos cargamentos de aguacate que estaban listos para ser exportados a Estados Unidos y en cada operativo encontrábamos más evidencia, documentos que vinculaban a los hermanos Álvarez con células del CJNG en Jalisco y Colima, registros de transferencias millonarias, fotografías de reuniones entre empresarios y líderes del cartel. Era un entramado criminal perfectamente organizado, pero ahora estaba siendo desmantelado pieza por pieza. La presión sobre el CJNG comenzó a surtir efecto. Los hermanos Álvarez Ayala se movieron de su zona de operaciones habitual. Los rastreamos hasta un rancho en las afueras de Cualcomán, un municipio montañoso donde el cartel tenía fuerte presencia. Preparamos el operativo más grande desde que comenzó la investigación. 200 elementos entre fuerzas especiales, Guardia Nacional y Ejército, helicópteros artillados, vehículos blindados, equipos tácticos de élite. Sabíamos que los hermanos Álvarez no se entregarían sin pelear. Tenían escoltas armados hasta los dientes, con armas de alto calibre y experiencia en combate. Esto no iba a ser un arresto ordinario, esto iba a ser una batalla. Y todos los que participamos en la planeación lo sabíamos. Algunos de nosotros podríamos no regresar, pero el objetivo era demasiado importante para echarse atrás. El operativo se ejecutó al amanecer del 20 de noviembre. La fecha no fue coincidencia. Era el aniversario de la Revolución Mexicana. Un recordatorio de que México ha luchado contra la tiranía antes y lo seguirá haciendo. Los helicópteros llegaron primero, sobrevolando el rancho y confirmando la presencia de al menos 15 individuos armados. Cuando las tropas terrestres avanzaron, la respuesta fue brutal. Los sicarios abrieron fuego desde posiciones fortificadas, usaron lanzagranadas, ametralladoras Barrett calibre 50, explosivos caseros. Durante 2 horas, el rancho se convirtió en un campo de batalla. El sonido de las explosiones se escuchaba a kilómetros de distancia. Los habitantes de las comunidades cercanas se refugiaron en sus casas, aterrorizados. Algunos grabaron videos que después circularon en redes sociales. Imágenes de humo negro, de helicópteros disparando, de soldados avanzando bajo fuego enemigo. Era la guerra que llevamos décadas negando, pero que existe, cruda y real. Cuando el combate terminó, el saldo fue devastador. 8 sicarios muertos, 3 soldados heridos, uno de ellos de gravedad. Pero lo más importante, los hermanos Álvarez Ayala fueron capturados con vida. Ramón, el Runo, intentó huir por un túnel subterráneo que conectaba el rancho con un terreno vecino.
pero nuestros perros lo rastrearon. Rafael, el R2, se atrincheró en una habitación con 2 rehenes, campesinos locales que el cartel había secuestrado días antes. Negociamos su rendición. Le dejamos claro que si mataba a los rehenes moriría en ese cuarto. Después de media hora finalmente se entregó. Verlos esposados, con las manos en la espalda, siendo subidos a los vehículos militares, fue uno de los momentos más satisfactorios de mi carrera. Estos hombres habían sembrado el terror en Michoacán durante años. Habían ordenado decenas, quizás cientos de asesinatos. Y ahora finalmente enfrentarían a la justicia. La captura de los hermanos Álvarez fue noticia internacional. Los medios estadounidenses reportaron extensamente sobre el operativo. La DEA y el FBI nos felicitaron por el trabajo coordinado. Pero para mí, lo más importante fue la llamada que hice esa noche a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Le informé personalmente sobre las capturas. Le dije que los hombres que ordenaron la muerte de su esposo estaban detenidos. Escuché cómo su voz se quebraba al otro lado del teléfono. No eran lágrimas de alegría exactamente, era un alivio mezclado con dolor, porque ninguna captura, ningún castigo le devolvería a su esposo, ninguna justicia llenaría el vacío que dejó en su familia, pero al menos los responsables no seguirían libres. Al menos su hijo crecería sabiendo que los asesinos de su padre pagaron por su crimen. Eso era algo. No era suficiente, pero era algo. Los interrogatorios a los hermanos Álvarez revelaron información crucial sobre la estructura del CJNG en Michoacán. Nombraron a otros operadores, revelaron rutas de tráfico de drogas, identificaron casas de seguridad, confesaron docenas de homicidios, pero cuando les preguntamos específicamente sobre el asesinato de Carlos Manso, ambos negaron haber dado la orden directa. Dijeron que la decisión vino de más arriba, de la cúpula del cartel en Jalisco. Dijeron que ellos solo ejecutaron lo que les ordenaron. Era la típica estrategia de defensa, culpar a los que están más arriba en la cadena de mando. Pero no les creímos. Teníamos el testimonio del Chango. Teníamos las intervenciones telefónicas. Teníamos evidencia suficiente para vincularlos directamente con el magnicidio. El Ministerio Público presentó cargos formales por homicidio calificado, delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo. Los 3 jueces que revisaron el caso determinaron prisión preventiva oficiosa. No saldrían de la cárcel hasta el juicio. Y con la evidencia que teníamos, ese juicio terminaría con sentencias de décadas. Pero la investigación no terminó ahí. Todavía faltaba el eslabón más importante: identificar quién, en la cúpula del CJNG, había autorizado el asesinato de Manso. Los hermanos Álvarez insistían en que recibieron la orden de un hombre al que solo conocían como el comandante. Dijeron que nunca lo habían visto en persona, que toda la comunicación era a través de mensajes encriptados y llamadas desde números desechables. Pusimos a nuestro mejor equipo de ciberinteligencia a trabajar en eso. Rastrearon los servidores, las aplicaciones de mensajería, los patrones de comunicación, y después de semanas de trabajo exhaustivo lograron algo que parecía imposible. Localizaron el origen de varios mensajes clave. Todos provenían de una zona específica en Jalisco, cerca de la frontera con Michoacán. Era territorio controlado directamente por la organización del Mencho. Estábamos cada vez más cerca de conectar el asesinato con la más alta dirección del cartel. Compartimos esa información con la DEA. Ellos tenían sus propios recursos de inteligencia en la región y estaban igual de interesados en desmantelar al CJNG. En una reunión confidencial en la Ciudad de México, los agentes estadounidenses nos mostraron evidencia que complementaba la nuestra. Tenían interceptaciones satelitales, grabaciones de conversaciones y testimonios de informantes infiltrados en el cartel. Todo apuntaba que el comandante era en realidad Juan Carlos Valencia, alias El Gordo, uno de los lugartenientes más cercanos al Mencho. Valencia era responsable de las operaciones del CJNG en Michoacán, Colima y Guerrero. Era él quien tomaba las decisiones sobre asesinatos de alto perfil. Y según la inteligencia compartida, había sido él quien ordenó específicamente la ejecución de Carlos Manso después de que Manso comenzara a investigar el lavado de dinero aguacatero. Teníamos un nuevo objetivo. Teníamos un nombre. Ahora solo nos faltaba encontrarlo. La búsqueda del Gordo Valencia se convirtió en una obsesión para todo el equipo. Sabíamos que era extremadamente cuidadoso. Se movía constantemente, nunca dormía 2 noches en el mismo lugar, usaba dobles y escoltas que estaban dispuestos a morir por él. Pero también sabíamos que tenía debilidades. Le gustaban las mujeres, el whisky caro y sobre todo le gustaba el poder. Esa arrogancia, esa necesidad de sentirse intocable sería su perdición. Montamos vigilancia en lugares donde sabíamos que frecuentaba a sus asociados cercanos. Infiltramos informantes en su círculo exterior. Ofrecimos recompensas millonarias por información que condujera a su captura. Y lentamente, muy lentamente,
Comenzamos a cerrar el cerco, recibimos un reporte de que había sido visto en un club nocturno de Manzanillo, Colima. Enviamos un equipo, pero cuando llegaron ya se había ido. Otra pista lo ubicó en una finca en Guadalajara, mismo resultado. Era como perseguir un fantasma, pero los fantasmas cometen errores. Y el gordo cometió el suyo a principios de diciembre. Según nuestros informantes, iba a asistir a una reunión con otros líderes del CJNG en un rancho cerca de Autlán de Navarro, Jalisco. Era una reunión de alto nivel para discutir la estrategia del cartel después de las capturas recientes. Valencia no podía faltar. Era su oportunidad de consolidar su posición, de demostrar que seguía al mando a pesar de los golpes que había recibido su estructura. Preparamos el operativo con el máximo sigilo. Solo un grupo selecto de comandantes sabía sobre la misión. Temíamos filtraciones. Sabíamos que el CJNG tenía informantes dentro de las corporaciones policíacas, quizás incluso en el ejército. Así que mantuvimos todo compartimentado. El día del operativo, solo se les informó a las tropas su objetivo 1 hora antes de partir. No hubo comunicaciones por radio. Todo fue presencial, cara a cara, para evitar intercepciones. El operativo se ejecutó en la madrugada del 10 de diciembre. Esta vez no hubo combate prolongado. El factor sorpresa jugó a nuestro favor. Las fuerzas especiales rodearon el rancho sin ser detectadas. Cuando entraron, la mayoría de los presentes estaban durmiendo distraídos. Capturamos a 6 líderes del CJNG en ese operativo, incluyendo al gordo Valencia. Lo encontraron en una habitación del segundo piso, intentando escapar por una ventana. Llevaba puesta solo una camisa y boxers. Nada del narco poderoso que se creía. Solo un hombre asustado, gordo, sudoroso, suplicando que no lo mataran. Le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos y lo metieron en un helicóptero con destino a la Ciudad de México. Mientras el helicóptero despegaba, miré por la ventana hacia el rancho, que ardía en llamas. Los soldados habían incendiado la propiedad para destruir evidencia que el cartel pudiera recuperar. Era el amanecer, y sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar tranquilo. El gordo Valencia fue presentado ante los medios al día siguiente. Las fotografías de su detención circularon por todo el país. Un hombre de más de 120 kilos, con el rostro marcado por años de excesos, mirando al suelo mientras los agentes federales lo escoltaban. Durante su primera declaración ministerial, intentó negarlo todo. Dijo que era un empresario ganadero, que nunca había tenido vínculos con el narcotráfico, que todo era un error, una persecución política. Pero cuando le mostramos las evidencias, las interceptaciones telefónicas, los testimonios de los hermanos Álvarez que lo señalaban directamente, su actitud cambió, pidió hablar con su abogado. Y después de horas de consultas legales, finalmente accedió a dar su versión. Admitió ser parte del CJNG, admitió haber ordenado múltiples ejecuciones. Pero sobre Carlos Manso dijo algo que me dejó helado. Dijo que la orden final había venido del mismísimo Mencho, que él solo transmitió la instrucción, que Manso había sido marcado desde las más altas esferas del cartel. Si lo que decía el gordo era verdad, significaba que el asesinato de Carlos Manso no fue una decisión de mandos medios, fue una orden directa del líder del cártel más poderoso de México. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre más buscado del país, había decidido personalmente que el alcalde de Uruapan tenía que morir. Eso elevaba el caso a otro nivel. Ya no era solo un homicidio político, era un acto de desafío directo del crimen organizado contra el Estado mexicano. Era el Mencho diciéndonos que él decidía quién vive y quién muere en las regiones que controla. Era una declaración de guerra. ¿Y nosotros teníamos que responder con toda la fuerza de la ley? Intensificamos la búsqueda del Mencho, pusimos todas nuestras capacidades de inteligencia enfocadas en localizarlo. La recompensa por información que condujera a su captura se elevó a $10 millones. Era el enemigo número 1, y no descansaríamos hasta tenerlo. Mientras tanto, el juicio contra los hermanos Álvarez Ayala y el gordo Valencia avanzaba en los tribunales federales. El caso era sólido. Los fiscales presentaron cientos de pruebas, videos, audios, testimonios, documentos. La defensa intentó varias estrategias para retrasar el proceso. Presentaron recursos de amparo, alegaron violaciones a derechos humanos durante las capturas. Pero los jueces rechazaron todos sus argumentos. El juicio se desarrolló durante 3 meses. Yo asistí a varias audiencias. Ver a esos hombres sentados en el banquillo de los acusados, esposados, con uniformes de prisión, me generaba sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción de haberlos puesto ahí. Por otro, tristeza de saber que su captura no devolvería la vida a Carlos Manso, ni a las decenas de otras víctimas que habían dejado a su paso.
La justicia puede castigar, pero no puede reparar. No puede sanar las heridas de los que quedaron atrás. En marzo del 2026, finalmente llegó el veredicto. Los 3 jueces del Tribunal Federal declararon culpables a Ramón y Rafael Álvarez Ayala de homicidio calificado, delincuencia organizada y terrorismo. Les impusieron sentencias de 60 años de prisión sin posibilidad de reducción. Juan Carlos Valencia, el Gordo, recibió una sentencia de 70 años por los mismos cargos más lavado de dinero. Cuando el juez leyó las sentencias, Grecia Quirós estaba presente en la sala. La vi desde mi asiento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de una batalla ganada, de saber que los asesinos de su esposo pasarían el resto de sus vidas pudriéndose en prisión. Después de la audiencia, nos encontramos afuera del juzgado. Nos abrazamos sin decir palabra. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba ese momento. Justicia, imperfecta, tardía, insuficiente para llenar el vacío, pero justicia al fin. Los meses que siguieron trajeron más capturas. Cayó el Prángana, el operador que había reclutado al cuate. Cayeron otros 11 integrantes de la célula que participó en el asesinato de Manso. Las empresas aguacateras vinculadas al CJNG fueron clausuradas permanentemente, sus propiedades decomisadas, sus cuentas bancarias confiscadas y entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas. Era un golpe significativo a la estructura financiera del cartel, pero sabíamos que no era suficiente. El CJNG seguía operando, el Mencho seguía libre, y mientras él estuviera en las calles, el peligro continuaría. Pero al menos habíamos demostrado algo importante. Habíamos demostrado que el Estado mexicano podía responder, que los crímenes no quedaban impunes, que por cada ataque contra un servidor público habría una respuesta contundente. Era un mensaje para todos los carteles del país. Toquen a nuestros funcionarios y caerá sobre ustedes el peso completo de la ley. Un año después del asesinato de Carlos Manso, regresé a Uruapan. Quería ver con mis propios ojos cómo estaba el municipio, cómo había cambiado después de todo lo ocurrido. Caminé por la plaza donde había sido asesinado. Ahora había un monumento en su honor. Una placa de bronce con su nombre, su fotografía y una inscripción que decía: Carlos Manso Rodríguez, alcalde que dio su vida por la paz de Uruapan. Había flores frescas al pie del monumento. La gente seguía recordándolo, seguía honrándolo. Me quedé ahí parado durante varios minutos, recordando aquella noche del 1 de noviembre, recordando la llamada que cambió todo, recordando cada paso de la investigación, cada operativo, cada captura, y me pregunté si Carlos estaría orgulloso de lo que habíamos logrado, si sentiría que su muerte no fue en vano. Creo que sí. Creo que desde donde esté, sabe que peleamos por él hasta el final. Antes de irme de Uruapan, me reuní con Grecia Quirós en la presidencia municipal. Ella seguía como alcaldesa continuando el trabajo de su esposo. Me contó sobre los proyectos que habían logrado implementar, las mejoras en seguridad, los programas sociales, el apoyo a los productores locales. Me dijo que había días difíciles, días en los que el dolor era insoportable, en los que quería renunciar y encerrarse a llorar, pero que pensaba en Carlos, en su valentía, en su compromiso con el pueblo, y eso le daba fuerzas para seguir. Me mostró el despacho donde trabajaba su esposo. Todo estaba igual, su escritorio, sus fotografías, sus documentos. Era como un santuario. Le pregunté si no era doloroso estar ahí todos los días. Me dijo que sí, que era doloroso, pero que también era necesario, que era su forma de mantenerlo vivo, de seguir su legado y de recordarle al narco que no habían ganado, que Uruapan seguía de pie, luchando, resistiendo. Al salir de la presidencia municipal, varios periodistas me esperaban. Querían declaraciones sobre el caso Manso, sobre los avances en la lucha contra el CJNG, sobre la situación de seguridad en Michoacán. Les dije lo que siempre digo, que la lucha continúa, que hemos tenido victorias importantes, pero que queda mucho por hacer, que el crimen organizado es como una hidra de 1000 cabezas, que cuando cortas una, crecen 2 más, pero que eso no significa que debamos rendirnos, al contrario, significa que debemos ser más inteligentes, más persistentes, más implacables. Les dije que Carlos Manso era un héroe, un hombre que se enfrentó al narco sabiendo los riesgos y que su ejemplo debía inspirarnos a todos a no bajar la guardia, a seguir luchando por un México libre de violencia, por un México donde los alcaldes puedan gobernar sin miedo, donde los niños puedan jugar en las plazas sin que caigan balas, donde las familias puedan vivir en paz. Esa noche, de regreso en la Ciudad de México, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Decía:
Gracias por todo lo que hiciste por mi papá. Nunca lo olvidaré. El hijo de Carlos Manso. Me quedé mirando la pantalla durante largo rato. Ese mensaje valía más que cualquier medalla, que cualquier reconocimiento oficial. Era la confirmación de que habíamos cumplido, de que un niño que vio morir a su padre sabía que los responsables habían pagado, que la justicia, aunque tardía, había llegado. Guardé el mensaje, lo conservo hasta hoy. Y cada vez que siento que esta lucha es imposible, que el narco es demasiado poderoso, que nunca ganaremos, leo ese mensaje y recuerdo por qué hago lo que hago, por ese niño. Por todos los niños de México que merecen crecer sin violencia, por todas las familias que merecen vivir sin miedo, por todos los Carlos Mansos que dieron su vida peleando contra el mal. Por ellos seguiré hasta el final.